claro que sí. Quiero para mí. Claro que sí. Para mí. Buenas, buenas, buenas. Aquí andamos llegando para este video número 2 de anticipo de lo que va a ser. Vamos a bajar un poco la música. De anticipo de lo que va a ser el taller de narrativas lúdicas. Momento, ahí está. Hola Nico. Anticipo del taller de narrativas lúdicas que organizan la enseñanza que vamos a estar haciendo con Nico, que está ahí abajo, el sábado 10 de agosto. O sea, el sábado que viene a las 9 de la mañana. Y mientras se van uniendo, vamos esperando que llegue la gente. Haber empezado temprano, hoy sí, 4 minutos, ahí empiezan a llegar. Hola títeres, hola Nico. Vuelvo a repetir, lo voy a decir varias veces. Estamos haciendo 5 días de anticipo de lo que van a hacer, de lo que va a ser el taller virtual activo porque van a participar mucho, de narrativas lúdicas que organizan la enseñanza, ¿sí? Y estamos haciendo, digo estamos porque estoy yo acá, pero ahí está Nico y está Lari mirándolo, que Lari está complicada esta semana. Esperen que voy a apagar la música. Estamos haciendo estos 5 días de previa al taller, clarificando algunos conceptos. Y ustedes pueden ver en el feed de este Instagram y en la historia el video resumen que hizo Nico, gracias Nico, con lo que ayer estuvimos hablando, que fue qué son las narrativas lúdicas. Y bueno, siendo que ya estamos casi en la hora, me voy a tomar 3 minutos para contar algo que pasó hoy y después arranco. Voy a tratar de ser clara, concreta y concisa, cosa que me cuesta un montón, pero en función de que acá en Tenerife son las 11 de la noche, sí, voy a ser clara, concreta y concisa y me voy a ir a dormir porque el día va terminando. Aparte, en un lugar donde no solo es verano, sino que hace mucho calor y hoy tuve mucho calor, así que todavía me dura el acaloramiento. Hola, Caro querida. Bueno, les voy a contar lo que pasó. Ustedes saben, no saben, se los voy a decir yo ahora. El concepto, hola Vale, ahí está Valeria de Venado Tuerto, Valeria la que me escribió hoy al WhatsApp y yo voy a contar lo que Valeria me hizo pensar hoy. ¿Sos Valeria Martínez? ¿La Valeria de mi WhatsApp de Venado Tuerto? Bueno, mientras espero que Valeria me aclare, voy a contar lo que pasó. El concepto de narrativas lúdicas, tal como lo puse en la descripción del video de ayer, que está en YouTube, si ustedes van al YouTube de la Red Lúdica Rosario, van a encontrar que en la descripción del video, el primer video que se ve en el canal, en la descripción del video hay bibliografía, hay links a otros videos que hicimos anteriormente en el marco de Didáctica a la Carta. En esos videos ya cuento, y empezamos el año contando esto, que narrativas lúdicas, le decimos narrativas lúdicas ahora, a lo que históricamente desde el enfoque de la didáctica lúdica grupal, que es el enfoque que promovemos desde la Red Lúdica Rosario, lo llamábamos el proyecto lúdico grupal. Los conceptos se van modificando en función también del uso consuetudinario, de cómo lo empieza a usar la sociedad. Y hoy se habla de narrativas en muchos sentidos,
en muchos sentidos. También se llega a hablar y a decir cuál es la narrativa de esta época, ¿no? Pensemos en los temas de esta época, pero en el cómo se vive y cómo se cuenta y se narra lo que se vive. Entonces, por ejemplo, una característica fundamental de esta época, de la narrativa de esta época contemporánea, es la incertidumbre, que a partir de la pandemia quedó como consolidado, ¿no? Que se acabó ese paradigma de la simplicidad y de la linealidad que nos permitía prever todo de antemano, y por eso en la escuela también planificábamos anualmente, porque había una correspondencia entre la narrativa, el modo, la subjetividad de la época y lo que pasaba en los distintos ámbitos. Hoy por hoy, la narrativa actual, y ni hablemos de la inteligencia artificial, lo fluido, la incertidumbre, pero también, que es lo que empecé a hablar con Valeria hoy en el WhatsApp, también el sinsentido, el vaciamiento, la falta de proyecto, todo eso hace a la narrativa actual. Y con todo esto que estoy nombrando, también hace a lo actual la denominación de narrativa. Pero ojo, porque el peligro que se corre es que nos quedemos como humanidad finalmente sin nada que narrar, que nada nos pase, que salgamos de la escuela o que los chicos y las chicas salgan de la escuela y la madre le pregunte ¿qué hicieron hoy? Nada, suma, resta, actividades, no sé, hicimos un trabajito. Nada que sea emocionante. Eso es peligroso porque eso nos va secando como seres humanos. Entonces, hoy a la mañana, engancho a lo que iba a decir, hoy a la mañana, después de haber hecho el programa de ayer, y conversando mucho con Nico, que está ahí, sobre el sentido de estar haciendo este taller virtual activo que vamos a hacer el sábado que viene, sábado 10 de agosto a las 9 de la mañana de Argentina, a la 1 de la tarde de Tenerife y a las 14 de la península. Vamos a estar haciendo el taller y nos preguntábamos cuál es la vigencia de hacer estas cosas en la educación de hoy, pero no solo en la educación de hoy, sino también en las actividades de colonia, en las actividades recreativas, en los talleres, cuando un niño o una niña va a un taller de arte, ¿no? Circula una narrativa, se trabaja en función de una narrativa y ahí se pega con la idea de proyecto. Y cuando ese proyecto deviene de algo que nos inventamos entre todos los miembros del grupo, siendo él o la docente un integrante más del grupo con un rol diferenciado, cuando es algo una historia que nos proponemos nosotros hacer, está conformándose en torno a una narrativa. Está siendo lo que nos pasa y que contamos, que narramos que nos pasa. Ahora, la narrativa lúdica de la que vamos a estar hablando en el taller del sábado 10 de agosto asume distintos niveles y características. Depende quiénes las pongan en acto. Hay maestros, maestras más expertos y hay otros más inexpertos, que son novatos. Entonces, hay narrativas que son como un juego cerrado con 5 desafíos. Es una historia que se pone en juego y los desafíos son literalmente propuestas complejas, propuestas que tienen su secuencia interna, pero son 5 propuestas que hacen a una hilación del todo. Pero hoy a la mañana, Valeria, que no sé si es la Valeria que está acá o no, pero si no, Valeria lo va a escuchar mañana. Yo le voy a agradecer mucho el mensajito de la mañana. Ella me llama para decirme en cuál de los libros que yo escribí estaba la narrativa o el proyecto lúdico grupal de qué pasa cuando la gente se queda sin trabajo. Ese fue
un proyecto que hicimos en el año 2001, ante la problemática de que había sobre todo un niño en particular que era muy extrovertido y que al cabo de un tiempo empezó a estar triste y le íbamos preguntando qué le pasaba y él no decía nada, así y se agachaba y miraba que estaba cabizbajo. Y entonces un día de todas esas mañanas, cuando uno pregunta quién quiere contar algo y demás, él levanta la mano y dice, yo quiero preguntar algo, es ¿por qué la gente se queda sin trabajo? Año 2001, ¿sí? Y pregunta eso porque lo que él estaba viviendo en su casa era un drama enorme, porque su padre se había quedado sin trabajo, pero traía discusiones, peleas, llantos, angustia, y estaba todo muy mal en la casa. Todo eso lo sé porque yo era la maestra y tuve entrevistas con la familia y supe lo que pasaba. Entonces, presten atención a lo que voy a decir, mucha atención. Y después voy a tratar el tema de hoy, que es por qué trabajar con narrativas lúdicas es interesante o es potente. Si Nico querés decirme cómo era el título del día de hoy, te lo voy a agradecer y todos pueden leer lo que dice Nico ahí que está participando desde el chat. Y te voy a pedir yo, Nico, que me pongas bien el título del día de hoy. Pero voy a empezar con esto. Yo les digo, presten atención. Hoy Valeria a la mañana por WhatsApp me pregunta, ¿dónde estaba esa narrativa o ese proyecto que vos alguna vez contaste o leí sobre por qué la gente se queda sin trabajo? Bueno, primero y fundamental, les conté de dónde empiezo yo a crear una narrativa en torno a esto. Cuando Nicolás, que así se llamaba, cuenta que su papá se quedó sin trabajo y cuenta todo lo que pasa en la... gracias, Nico. Que hace interesante, que cuando Nico pregunta por qué la gente se queda sin trabajo y otros chicos empiezan a sumar y dicen mi papá también o mi mamá también se quedó sin trabajo, bueno, ahí yo ya activo. Léanlo o miren el video que hizo Nico y que pusimos en el feed de la red lúdica y en la historia cuando él dice activa el impulso lúdico. El impulso lúdico es eso que me da ganas de seguir hablando, pensando, haciendo, queriendo saber, algo que me provoca indagar. Dale, contá, preguntá, decí y sigo. Bueno, cuando estoy así en tensión es que he entrado en el campo lúdico. Y en ese campo lúdico está buenísimo y hace al título del día de hoy, ¿qué las hace interesantes a las narrativas lúdicas a los fines de la enseñanza y el aprendizaje? Porque cuando uno logra plantear una problemática que activa el impulso lúdico, nos mete a todo el grupo en una zona lúdica, espacio transicional, dimensión lúdico-creativa, la he llamado en el libro del periodo de iniciación, en ese halo, como quien está viendo una película, y es mejor, quien está participando de una película, de una obra de teatro, quien está dentro de esa dimensión ficcional y se la juega, piensa, propone, hace, dice. ¿Por qué? Porque nada malo puede pasar. Porque esto es un juego, o esto es una ficción, o esto es un espacio de entretenimiento, en el buen sentido de la palabra, entretenerse entre un tiempo concreto, real, una vida cotidiana y un mundo ficcional. Eso es para mí un entretenimiento. Entonces con esos chicos empezamos a preguntarnos por qué la gente se queda sin trabajo y decidimos probar a ver cómo era que la gente se quedaba sin trabajo para saber qué podíamos proponer. Empezamos todos juntos a tejer la narrativa, a construirla, a tejerla. Y entonces hablando, esto se produce una conversación un día y se para,
si da para parar, vamos al patio, hacemos otra actividad, o jugamos en los talleres, hacemos otras cosas. Y la maestra sigue carburando, y los niños siguen carburando, y dejamos una cartelera donde decimos pensar cómo hacer para hacer esto. Y así fue que los chicos al otro día, bueno, un día de esos vienen y me dicen, ¿y si hacemos un shopping en la sala? Hoy lo comentaba con Valeria, en ese momento, año 2001, los shopping empezaban su auge, ¿no? Y en Rosario, donde yo trabajaba, al lado del jardín o cerca del jardín habían puesto un shopping. Entonces alguien dijo, ¿y si hacemos un shopping adentro de la sala, así todos tenemos trabajo? Y a mí el formato de hacer un shopping me gustó, hoy me lo plantearía, obviamente, pero en ese momento me gustó, hoy le diría feria, ¿se entiende? Hoy una feria que es varios puestos, porque me gustó el formato porque nos daba posibilidad de jugar a todos, armar distintos stands, investigar distintas cosas. Bueno, entonces accedimos y empezamos a organizar eso que en ese momento fue un proyecto lúdico grupal. ¿Qué es la narrativa del grupo? Es la historia del grupo, es lo que pusimos en juego en esa historia. Fíjense que cuando años después yo volví al barrio a vivir en el mismo barrio de Feria de Emprendimientos, claro. Cuando yo volví al barrio de ese jardín y me encontraba en la calle con madres de los niños que había tenido en el jardín y me saludaban y decían, hola, ¿volviste por acá, por el barrio? Le digo, sí, ¿qué tal? Me dice, yo soy la mamá de Andrés, me acuerdo. Y una vez me encontré diciéndole, vos hablame del proyecto que jugamos y yo me voy a acordar de quién era tu hijo. O sea, contame qué hicimos ese año, contame qué hicimos ese año, cuál fue la narrativa nuestra de ese año. Y entonces yo me acordaba con quiénes. ¿Por qué? Porque estaba en una zona lúdica, en una zona de juego, en un espacio transicional entre todos, donde eso que hacíamos nos pasaba. No es que hacíamos actividades sueltas, pegar papelito, dibujar, armar con bloque, la cosa se iba por ahí. ¿Quién se va a acordar 30 años después? Ahora, fíjense que, ¿cómo lo sigo contando? Y fue en el 2001, hace 23 años. Y todavía me acuerdo lo que pasaba. ¿Y qué pasaba? Lo dejo como anécdota porque yo dije que iba a hablar de los proyectos que hablé ayer para ir enriqueciéndolo. Me acuerdo, como anécdota, que cuando empezamos a organizarlo, dije, bueno, ¿qué roles tendríamos que elegir dentro de nuestro shopping, que ahora podría decir feria de emprendimiento? Y me acuerdo que la mayoría dijo un agente de seguridad. Había que, o sea, el primer rol que se les ocurre es la seguridad. Año 2001, fíjense todo lo que pasaba en esa época. Entonces yo entiendo que a los chicos ese rol les llama la atención. Yo convierto, porque soy la maestra, la que guía ese proceso de enseñanza, yo convierto a eso que sucede ahí en un suceso de esta narrativa. Bueno, vamos a elegir a la gente de seguridad, pero si está la gente de seguridad, ¿qué puede haber pasado en el shopping que hay un agente de seguridad o qué podría pasar? ¿Y qué dijeron todos? Obviamente un robo, ¿no? Entonces, ahí teníamos un paquetón, se produce un robo. Hay que empezar a armarlo en el contexto de esta historia de manera que lo que hagamos sea una actividad de enseñanza y de aprendizaje. Hoy, en ese momento no me acuerdo ahora qué hicimos, pero hoy pienso, y una de las cosas que se podría hacer es una conversación, un diálogo filosófico acerca de si está bien llevarse algo que no es de uno o sí. Ahí tenemos una actividad dentro de una propuesta. Otra actividad, bueno, es, por ejemplo, un suceso, ¿no? Entonces dice, hubo un robo. ¿Y qué se van a robar si todavía no tenemos el shopping armado? Entonces eso lleva
a que diseñemos la historia. Ah, bueno, esta historia se trata de una feria de emprendimientos o de un shopping donde había distintos locales. Entonces yo pregunté, y esto sí fue, ¿y qué locales había? Entonces empezaron a decir cosas al tuntún, ¿no? Entonces decía, un negocio de ropas, un negocio de juguete, un negocio... Vale, todos juntos así, no. Obli, como el shopping lo habían puesto cerca del jardín, digo, vamos a hacer una cosa, vamos a ir hasta el shopping, vamos a ver qué negocios hay y cómo fue que la gente pudo poner esos negocios. Con lo cual, ahí ya teníamos que hacer un montón de actividades de enseñanza y aprendizaje para poder llegar hasta el shopping, hacer las preguntas, dibujar cómo estaba organizado un mapa del local para después hacerlo en la sala. ¿Se dan cuenta? Esto es importante, esto lo íbamos a hablar mañana, pero lo digo ahora. ¿Se dan cuenta que, y trayendo lo que hablé al principio, que le invito a Silvina, a Adriana, a Charlie Pinto, los invito a que después vean desde el principio todo esto y sepan que es un anticipo del taller que vamos a hacer el sábado que viene, el taller de narrativas lúdicas que organizan la enseñanza. Y en el canal de YouTube y en nuestra página web van a encontrar toda la información. ¿Sí? Nuestra página web www.redludicarosario.com.ar y el canal de YouTube es Red Lúdica Rosario. Hola, Budelvecchio, qué lindo, me encanta cuando los estoy viendo a los conocidos que hace mucho que no veo. Bueno, sigo. Yo lo que quiero decir es, empecé hablando al principio que la narrativa de esta época incluye aspectos tales como la incertidumbre, ¿no? El que no se puede prever lo que va a pasar porque nadie sabe lo que va a pasar. Adri Salina, el campaventura que hicimos, mirá, me corre escalofrío, Adri. Dice Adri, me acuerdo del campaventura que hicimos en el año 2020, ¿cómo olvidarlo? Esa fue nuestra narrativa de esa época, Adri. ¿Ven reinvitarnos siempre? ¿Ven lo que es trabajar con narrativas? Y acá ya puedo contestar la pregunta de hoy. ¿Qué hace interesante a las narrativas lúdicas a los fines de la enseñanza y el aprendizaje? ¿Qué las hacen interesantes? Que son memorables, que perduran, que lo que enseñamos y lo que aprendemos se inscribe en el cuerpo y deja marca. Y frente a una época como la que estaba diciendo, de incertidumbre, de vacío, de que todo es instantáneo y se va, trabajar con narrativas lúdicas sería algo así como recuperar algo de lo humano para seguir siendo humanos y no avatars, o que de repente no podamos distinguir entre quiénes somos nosotros y quién va a ser un avatar o una inteligencia artificial. ¿Se entiende? Entonces, esa es la respuesta al tema de hoy. ¿Qué las hace interesantes? ¿Qué las hace potentes? Y ahora voy a ir con la palabra potente. Fíjense que si nos plegamos a la narrativa de esta época, de no tener todo previsto de antemano, no planificar esto 15 días antes, sino uno puede hacer eso cuando está aprendiendo a hacerlo, ok, pero tiene que saber que va a llegar el momento en que va a plantearse esto en la sala y tiene que estar construyendo esta narrativa lúdica al compás de lo que va aconteciendo en la sala. Y así fue como lo fuimos haciendo. Entonces pasaron cosas como por ejemplo, me acuerdo que fuimos al shopping y había una joyería. Entonces viene una nena, ¿cómo se llamaba? Me puedo acordar cómo era la nena, no me puedo acordar el nombre. Bueno, pasaron 23 años, ¿no? Viene la nena y me dice, a mí para Navidad, ponele, me regalaron un jueguito de que se ponen piedritas y se hacen pulseritas. ¿Yo puedo hacer en nuestro shopping o feria de emprendimientos, puedo hacer en nuestro shopping una joyería?
Fíjense, yo no tenía ni me imaginaba todavía qué negocio, o sí o no, qué negocios iba a hacer. Pero ya mismo en el cuaderno le digo, dale, anotá en un papel joyería. Ay, me acuerdo que estuvimos como 15 minutos todos tirados en el piso tratando de ver cómo se escribía joyería. Entre todos sentados en una ronda en un shopping de Rosario, el shopping que está en, yo les hablo a ustedes de Rosario como si no fueran de Rosario, que ay, ya me estoy mareando entre España y Rosario. Bueno, el shopping, el Palace Garden, quedaba cerca del jardín y ahí fuimos. Entonces estaba el shopping y estábamos todos sentados en el piso tratando de escribir joyería. Esa es una actividad de enseñanza y de aprendizaje. Por cómo yo la llevé a cabo, por cómo la desarrollamos. ¿Cómo voy a planificar eso antes? No, se va haciendo al andar. ¿Que no se planifica nada antes? Sí, se planifican un montón de cosas. Y eso, opciones. Voy a poner en la descripción de este video que voy a subir a YouTube mañana, en la descripción de este video voy a poner el capítulo 4 del libro El periodo de iniciación en la educación infantil, de mi autoría, donde está el capítulo 4, la planificación estratégica, que va a mostrar cómo no planificamos todo de antemano. Vamos construyendo en el camino. Entonces, lo potente que tiene el trabajo con narrativas lúdicas, barra o entre paréntesis, proyecto lúdico grupal, es que puedo ir tomando las cosas interesantes que antes, en esas planificaciones que se hacían de antemano y se hacían cerradas y para todo el año o para todo el mes, poníamos cosas que habían pasado y lo poníamos como anexo. Y me acuerdo que las directoras siempre nos decían, pero vos hiciste cosas mucho más interesantes de lo que decía en la planificación, pero no podíamos resolver que la planificación había que entregarla antes. Bueno, contra todo lo que digan, para mí hay que crear un equipo de trabajo que trabaje en la confianza, saber en qué anda cada maestro, colaborar los directores con los maestros entre los maestros e ir trabajando en cuadernitos borradores o en documentos en internet e ir trabajando e ir planificando desde una estructura, desde el planteamiento de una estrategia, que eso lo voy a hablar mañana, ¿sí? No quiero faltar a lo que dije ayer, por más que no todos los que están hoy son los que estuvieron ayer, pero los que estuvieron ayer seguro van a venir a querer ver cómo profundicé los proyectos de ayer. Los proyectos de ayer los volvió a mencionar Nicolás en el feed de este Instagram, están puestos. Y por ejemplo, la narrativa lúdica que jugamos con los nenes de 2 años, que se llamó Lío en el baño, también permitió en esto de lo potente que, por ejemplo, me acuerdo que un niñito, cuando llegó a la casa después de haber empezado el proyecto, vayan al video de ayer, lo pueden ver acá o lo pueden ver en YouTube, en el canal de la Red Lúdica Rosario. No lo voy a contar ahora de vuelta, lo tienen que ir a buscar, pero cuando el nene, tras haber jugado en el jardín durante una semana a líos que armaba el nene de la historia en el baño, contó una mamá en la reunión que cuando el nene lo bañaban y después se secó con la toalla, él le dice a la madre, la toalla no va al inodoro, la toalla se cuelga. ¿Por qué? Porque eso había pasado en la narrativa lúdica que jugaron en el jardín. Entonces la madre me lo cuenta como maestra y entonces trabajamos y de eso tengo fotos para los que vengan el sábado al taller, lo puedo mostrar. Trabajamos en
una propuesta que era jugar a bañarse. Entonces había una ducha, una canilla hecha con papelitos de celofán celestes y blancos, una especie de ducha. Había toallas que todos se secaban y después las colgaban en un perchero. Y estaba el inodoro y todos decían, el inodoro no, se cuelga en el perchero la toalla. Eso pasó porque la planificación queda abierta, porque es una planificación estratégica que queda abierta y que posibilita el tomar lo que pasa como acontecimiento y a partir de ahí trabajarlo y generar otra propuesta. En el mismo sentido, los de Misterios en el Barrio del Jardín, que fue otro proyecto, cuando los chicos... cuando con los chicos vamos a tratar de descubrir un misterio en la panadería y los chicos se habían vestido como si fueran los panaderos y trabajaron como panaderos en la panadería de la esquina del jardín, y quienes entraron a la panadería a comprar ese día tratando de generar un acting para que se descubra el misterio fueron las madres de los chicos, padres no había. Y a los chicos les gustó tanto eso que al otro día cuando volvimos y ya habíamos resuelto una parte del misterio en la panadería del jardín, un nene dice, yo sé que pasó algo en la juguetería, porque él lo que quería era que vayamos a hacer lo mismo que hicimos en la panadería en la juguetería. Si yo tuviera todo esto previamente armado, no puedo incorporar lo que traen. En cambio, así la narrativa lúdica de Misterios en el Barrio del Jardín siguió por la juguetería. ¿Se entiende? Me tomo aire y voy a terminar con la de Egipto. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Nico, vos viste que sos mi tester para saber si se va entendiendo. Adri, ¿querés contar algo? Agu, ¿estás ahí? ¿Quiénes andan por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Los leo, ¿eh? Y con esto que voy a decir hoy, ahora terminamos lo de hoy. Para seguir mañana a las 7 de la tarde. La película, el Nico. Claro, problematizás lo que traen. Problematizamos lo que traen. En realidad no es problematizar lo que traen. Gracias, Nico. Tomo lo que traen y trabajo didácticamente en tratar de problematizar el objeto de conocimiento. Me diste un pie fundamental, Nico. Esto lo vamos a estar trabajando el sábado que viene en el taller Narrativas Lúdicas que organizan la enseñanza, que es virtual y que se pueden anotar en la página de la Red Lúdica Rosario, www.redludicarosario.com.ar. En la página de inicio está para inscribirse en el taller. Nico, no problematizo lo que traen. Escucho lo que dicen, tomo lo que traen si me sirven y problematizo el objeto de conocimiento, que en este caso era tomar la juguetería como recorte de la realidad, como recorte del ambiente y trabajarlo según el contexto de unidad didáctica. Entonces, lo que yo problematizo, entendiendo el problematizar como desnaturalizar lo obvio, problematizar, desnaturalizar lo obvio, tomo la juguetería, que es algo obvio para ellos, y lo pongo en cuestión. Hay un misterio en la juguetería. Por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Cómo fue que llegaron los juguetes a la juguetería? Los juguetes. ¿Pasará lo mismo que a la noche en la película esta, ¿cómo se llama? De Buzz Lightyear, que los juguetes hablan? ¿Cómo es que todos los peluches se agrupan en el mismo lugar? Esas son cuestiones de problematizar el objeto de conocimiento, pero como maestra soy yo la que convierto determinados aspectos de la realidad, en este caso la juguetería, lo convierto en un objeto de estudio, en un objeto de conocimiento, y en función de eso voy a diseñar la propuesta, la narrativa
y la construcción metodológica es un arte ser maestro, pero hay que tomarlo como arte, para que sea un arte. Si solamente hacemos actividades vacías de sentido, no es ningún arte ser maestro. En este caso, por eso nace el concepto de propuestas didácticas creativas, porque entendemos al maestro como artífice, creativo, creador de sus propias propuestas como obras de arte. ¿Se entendió lo de problematizar el objeto de conocimiento, Nico? Que es algo que nosotros venimos discutiendo bastante. ¿Se entendió ahí o alguien quiere preguntar algo? Todos estos proyectos finalmente el sábado voy a contar cómo terminan y cómo se les da forma. Bueno, y me queda el último proyecto que fue Egipto, donde en primaria los chicos se proponen hacer la otra versión de Moisés, ¿no? Entonces, dentro de lo que estaban haciendo, gracias Nico, dentro de lo que estaban haciendo, por ejemplo, cuando empiezan a investigar realmente, históricamente, geográficamente, geopolíticamente, lo que fue Egipto, las pirámides, los judíos y toda la historia y los esclavos, aparece que no se entienden determinadas cuestiones de las pirámides de Egipto. Entonces, ¿qué hace la maestra? El maestro fue Adrián, problematizando el conocimiento. Propone construir entre todos una pirámide en el patio de la escuela. Pero eso no lo había pensado antes. Lo piensa a los fines de las cosas que van surgiendo como construcción del conocimiento mientras van haciendo la película, la otra versión de Moisés. Entonces, para construir esa pirámide gigante, imagínense ustedes todo lo que tuvieron que estudiar, prepararse, trabajar para poder construir el material a usar. Tuvieron que suspender, entre comillas, la película, que no era suspender, y ponerse a trabajar, me acordé ahora, sobre los distintos tipos de materiales, las consistencias y las resistencias. Un paquete de conocimientos que solamente entran en juego porque el maestro está despierto, sabe todo lo que tiene que enseñar y va viendo cómo va haciendo que esto entre en juego, entre en acción. Bien, hasta acá. ¿Qué hace interesantes y potentes a las narrativas lúdicas a los fines de las enseñanzas y el aprendizaje? ¿Qué las hace interesantes? ¿Qué las hace potentes? Que son conocimientos memorables, que perduran, que se inscriben en los cuerpos y que generan conocimiento auténtico, genuino, perdurable. Eso que nos hace decir, como dijo Adriana acá, cómo olvidar aquel campaventura que hicimos en el 2020 en el medio de la pandemia. Bueno, gente linda, si quieren, dejan sus comentarios y sus preguntas. 11:30 de la noche en Tenerife. Sé que ahí son las 7:30 de la tarde. Yo me voy a dormir. Nos vemos mañana a las 19 horas. Ojalá estén ustedes y contagien a más para que estén. Y pueden dejar todas las preguntas que quieran en comentarios en este video, o mañana va a estar subido al canal de YouTube con algunos materiales bibliográficos de referencia, como en este caso la planificación estratégica. Nos vemos. Chau, chau.